Sliver. Es la segunda canción que forma parte del álbum recopilatorio Incesticide de 1992. La canción fue lanzada por primera vez en 1990 como un sencillo que no pertenecía a ningún álbum en ese momento. Cobain vio en la canción un indicador importante en la dirección musical de la banda, ya que después del sonido grunge y pesado de su álbum debut Bleach, tomó la decisión de trabajar en canciones con un sonido más dinámico y simple, inspirado en bandas lindas como Half Japanese y The Baselines. La canción es un relato semi-autográfico del cantante Kurt Cobain, quien narra en primera persona la historia de un niño que fue obligado a quedarse en casa de sus abuelos mientras sus padres salían juntos. Durante la canción se narra la experiencia del niño al cuidado de sus abuelos y cómo buscan complacerlo mientras él repite constantemente que lo lleven de regreso a casa. De acuerdo con el biógrafo de la banda, Michael Azerrad, Cobain terminó primero el arreglo musical y terminó la letra poco antes de entrar a grabarla, buscando componer la canción pop más ridícula que jamás había hecho y así preparar a los fans de la banda para su siguiente álbum. En una entrevista para Melody Maker, Cobain aseguró que grabaron gran parte de la canción con los instrumentos de Tad, una de las bandas de la misma disquera que solía abrir sus conciertos y que en el momento en que salieron a comer, los tomaron prestados para grabar la mayor parte de la canción. La grabación tiene a Dan Peters en la batería, quien estuvo brevemente en Nirvana mientras el futuro de su banda Mudhoney era incierto. Él sería el cuarto baterista, pero en ese mismo año dejaría el lugar disponible para Dave Grohl, el último integrante en la alineación final de Nirvana. A Cobain le gustaba la forma en cómo se grabó la canción, ya que le parecía tan ingenua, cruda y perfecta, llegando a asegurar que es de esas grabaciones que solo se pueden hacer una vez y no se pueden replicar. El video musical fue grabado hasta 1993 en el garage de la casa de Kurt en Seattle, y muestra a su hija Frances Bean, de 7 meses, bailando sujetada por su padre que está escondido detrás de un cartón. El video también muestra a Dave Grohl en la batería y a Kurt cantando con su icónico suéter de rayas rojas y negras, que un año antes su esposa Courtney Love le compraría a un fan por $30 después de una presentación de Nirvana en Belfast, Irlanda. El título de la canción resulta confuso para muchas personas quienes lo recuerdan con el nombre de Silver. Sin embargo, Cobain notó ese efecto y la nombró así intencionalmente para confundir a la gente.